La gente no cree en su mayor parte en las encuestas. ¿Por qué? Porque hicimos a través de infobae.com una encuesta, la gente opinó y casi el 87% dio cuenta de que no cree en estas encuestas que se dieron antes de las elecciones en el distrito de la ciudad de Buenos Aires. Pero claro, hay distintas encuestadoras y hay una de ellas, que es Poliarquía, que se ha acercado más a los resultados obtenidos por los candidatos. Con uno de ellos está Diana de Glau. Y Diana, buenas tardes. ¿Qué tal, María Belén? Muy buenas tardes. La elección ya se efectuó, ya hay resultados oficiales, ya se terminó y es el día lunes hoy, ya con toda la información, con todos los datos sobre la mesa, y se empieza a analizar qué pasó con las encuestas que le daban una brecha menor entre el primer puesto y el segundo, entre Macri y Filmus. ¿Qué pasa a aquellos que le daban aún mayor? ¿Qué pasa con los que acertaron? Los distintos análisis. Y la encuesta de Infobae que le pregunta a los ciudadanos, por sobre todo a los votantes, qué pasa, si creen las encuestas o no, si los porcentajes pueden influir o no. Bueno, los encuestadores, además de tener números y porcentajes, también son grandes analistas. Nosotros nos encontramos con Poliarquía. Poliarquía es una de las agencias que más ha acertado, principalmente en los porcentajes que se dieron ayer y en la brecha entre Mauricio Macri y Daniel Filmus. Vamos a preguntarle entonces a Fabián Perechotnik si la gente puede llegar a influirle los porcentajes de las mediciones o no. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hay siempre gran debate en torno al resultado de las encuestas. Nosotros tuvimos una vez más la posibilidad de acercarnos bastante y anticipar los resultados. Dimos la brecha más grande a favor de Mauricio Macri sobre Daniel Filmus y el porcentaje más alto. Nosotros dimos 15 puntos de diferencia cuando ya está cerca de los 20 puntos, y le dimos 45.3. De cualquier manera, esa fue nuestra última encuesta. Digamos, la encuesta hay que mirarla como un proceso, y hay que ir mirando cada una de las encuestas y cómo la opinión pública va modificando su opinión en cada uno de los momentos. La primera encuesta que hicimos el 17 de junio, que también publicamos, porque este es el otro dato, que hacerla, publicarla y darla a conocer, digamos, como para darle credibilidad, que es parte del problema que seguramente los lectores de Infobae reflejaron con sus respuestas. La encuesta que publicamos el 17 de junio le daba 18 puntos de diferencia a Mauricio Macri. Finalmente el resultado que nosotros dimos es el que mencioné anteriormente. María Belén, ya está escuchando Fabián Perechotnik. ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, María Belén, ¿cómo le va? Bien, gracias. Bueno, por supuesto que Poliarquía es la encuestadora que más se acercó a esa brecha, porque si bien definieron 15 puntos porcentuales a favor de Macri, el resultado fue de 20 puntos porcentuales, ¿no es cierto? Esa brecha es la que se marcó con Daniel Filmus. ¿Qué hace, digamos, que alguna encuestadora se acerque más que otra? ¿Cómo trabajan ustedes? Es lo que se pregunta a la gente, ¿no es cierto? Más allá, Fabián, de que usted recién daba cuenta de lo que yo mencionaba respecto de la publicación de Infobae, ¿no? Que la gente en realidad no cree en las encuestas. Sí, yo también vi las notas de Infobae durante la tarde de ayer y la mañana de hoy, que hablaban precisamente de los resultados que Poliarquía había dado a conocer. En esto, nosotros, yo siempre hablo del trabajo que hace Poliarquía y puedo explicarlo con total tranquilidad, porque es el que llevamos adelante y el que podemos defender. Sí. En este sentido, yo lo que comentaba anteriormente, digo, nosotros hacemos la encuesta y en general la publicamos con el diario La Nación, que es con quien trabajamos en los últimos procesos electorales, y ahí vamos viendo cómo se desenvuelve el estado de la opinión pública en cada uno de los momentos. Sí, que va variando, ¿no? Que va variando. La expresión más común es que la encuesta es una foto, muestra un momento determinado, y lo que hay que decir es cuándo es ese momento, con qué metodología se hizo la encuesta, en qué lugar, con cuántos casos, y entonces sí se pueden comparar con otras encuestas. No, y Fabián, también a veces hay una circunstancia determinada que hace que un político se posicione de una manera, ¿no es cierto?, y que se produzca una variación en positivo o negativo respecto del votante. Claramente, a ver, pero María Belén, esto es un proceso que es dinámico, como todo proceso social. Entonces yo digo, la foto muestra el estado de situación en un momento. Y entonces lo interesante es ver cómo ese proceso va evolucionando y poder explicarlo y entenderlo. Claro, pero Fabián, ¿por qué esto ustedes, es lo que yo le explicaba? Sí, se acercan tanto, ¿no es cierto? Definieron 15 puntos porcentuales, se llegó a 20 en el resultado y las demás estuvieron tan distantes de ese resultado. ¿Por qué se puede errar tanto? Nosotros...
Nosotros venimos midiendo la ciudad de Buenos Aires desde hace mucho tiempo. Incluso empezamos a medir en la elección de Mauricio Macri antes que se confirmara la candidatura de Mauricio Macri y por supuesto antes de que empezáramos con La Nación cada uno de los estudios. Entonces no nos sorprendió los resultados y teníamos de alguna manera un estado de situación que fuimos obviamente chequeando en cada uno de los momentos. Y Fabián, en algún momento, la brecha fue mayor. Claro, también habrán tenido a Macri y después no estaba definido si era Filmus, si era Tomada, si era Vudú, se presentaban juntos. Después se dirimió en una interna, digamos, quién iba a ir. No, claramente eso no contribuyó a la instalación de la candidatura del Frente para la Victoria, que es una de las explicaciones del motivo que arranca tan atrás Daniel Filmus. Daniel Filmus fue elegido por la presidenta en el último día que tenía de plazo legal para hacerlo y a partir de ahí se instaló la candidatura. Entonces un poco hay que entender todo el proceso en el que se dan las cosas cuando Mauricio Macri ya había confirmado su candidatura, ya se había lanzado de alguna manera oficialmente, ya estaba instalado el nombre de Mauricio Macri como candidato a jefe de gobierno. Todo esto va formando un estado en la opinión pública y bueno, la encuesta lo que va haciendo es reflejar en cada uno de los momentos, cuando están bien hechas, estas cosas. Un estado en la opinión pública, en el sentido que ustedes sacan la foto, tienen la radiografía, pero también, ¿cómo influye la encuesta en el electorado? Bueno, en esto hay muchísimo debate, sobre todo en las últimas elecciones, donde ha habido tanta disparidad de resultados y de anticipos electorales. Creo que hay mucha discusión, incluso académica en este sentido, y no hay media biblioteca para un lado, como se dice, y media biblioteca para el otro. No hay una sola opinión y no hay una más válida que la otra. El tema, María Belén, claramente es que influye en la campaña, influye en los equipos de campaña, influye en sectores que crean opinión. Eso no hay ninguna duda. Pero en definitiva, cuando la encuesta está bien hecha, lo que hace es reflejar lo que el encuestado dice. No es influir necesariamente sobre el encuestado, sino el proceso inverso. No es que sea la intención. Clima, no hay ninguna duda. Exactamente, no es que sea la intención, pero obviamente muchas veces la gente se alía, ¿no es cierto?, con el ganador o piensa, digamos, cómo puede ser para que el que está resultando más victorioso en las encuestas no lo sea en el momento de las elecciones. O sea, eso es lo que yo digo, ¿no es cierto? El electorado está pendiente de las encuestas. ¿Y qué pasa con los políticos? Porque los políticos tampoco creen ahora en las encuestas. Julio Piumato acaba de decir, ¿cómo puede ser que se hayan equivocado tanto? Y así como nosotros tenemos, digamos, la opinión suya, también podemos recabarla de otros, ¿no? Claramente, en realidad los políticos últimamente hablan demasiado de encuestas, más de lo que deberían hablar, ¿no? ¿Por qué? La encuesta es un instrumento, porque la encuesta es un instrumento que tiene que servir para chequear campañas, para chequear posicionamientos, para ver cómo la opinión pública recibe y visualiza cada una de las medidas. Entonces, pero estar en el debate permanente de las encuestas, mi opinión por lo menos es que no ayuda necesariamente a mejorar las campañas. ¿Y por qué están tan pendientes de las encuestas? Bueno, porque ahí me parece que hay todo un debate en este sentido, muchas veces una manipulación absolutamente inadecuada del instrumento. La encuesta es un instrumento, ahora después cómo cada uno utiliza ese instrumento es lo que modifica la percepción que se tiene del mismo. Qué bien, ¿no? Me gustó esa palabra de instrumento, que es aquello para lo cual le tiene que servir a los políticos para ver si tiene que realizar alguna modificación para captar más votos. Solamente ustedes le dicen cómo va la encuesta. Y también les dan un posicionamiento respecto de temas específicos. Por ejemplo, nosotros le preguntamos a los electores sobre determinados temas, ¿no? Y en esto andan mejor y en esto peor. No, pero nosotros hacemos, a ver, obviamente las encuestas políticas y las encuestas preelectorales son las que concitan mayor nivel de interés de los medios y de sectores importantes de la población. Pero en nuestro trabajo diario, imagínense que no estamos todo el día haciendo encuestas políticas. Las hacemos solamente en procesos preelectorales o cuando hay interés por alguna situación puntual. Pero en general el trabajo es mucho más amplio, como yo le decía, es un estudio social que refleja el estado de la opinión pública en muchísimos temas. De hecho, tenemos la encuesta de poliarquía mensual sobre principales problemas del país, que hemos conversado con C5N muchas veces. Tenemos un montón de estudios que miden distintas situaciones. Y por último, ¿no? Porque lo tengo que dejar a mí, este tema de las encuestas me apasiona. A veces los políticos, ¿no? No escuchan lo que ustedes les dicen por del resultado de las encuestas, porque están tan metidos en que ellos tienen determinada proyección, ¿no es cierto?, de lo que dan o de su acercamiento o alejamiento respecto a los votantes, que no escuchan ese resultado que le están dando ustedes.
Sí, Cuando decís sucede adverso, eso. digo. Depende, ¿no? por supuesto, qué políticos y qué candidatos, pero, a ver, mi opinión, por lo menos en este sentido, es que la encuesta tiene que ser un instrumento más de análisis en una campaña, en un proceso político. Por supuesto que es un instrumento importante que sirve para validar cada una de las acciones que se llevan adelante. Desde ya. Pero ni debe regir la campaña, ni los políticos tampoco deben dejar de escucharlos. Es así. Fabián, muchísimas gracias. El agradecido soy yo, como siempre. Buenas tardes. Muy amable. Gracias, Diana de Glawi. Bueno, vamos a mostrar la encuesta que realizó Infobae.com y con el resultado definitivo de parte de aquellos que han opinado metiéndose en la página web. ¿Creen las encuestas que se difunden antes de las elecciones por sí?